Hornean, rebuznan o roznan los asininos. Eo, ia, io, ia han sido las sonoras imitaciones de antiguas voces que Carlos Bermudo exploró como recursos fónicos para la confección de un dialecto interespecies. Al menos eso indican las notas halladas en su tercer mamotreto. Escritura de una voz gregaria que este empecinado proyectó hasta la quijada, de ahí a los dientes, y de estos a una dimensión resonantemente escindida, que parece abrir las posibilidades vitales y realizables en su humanidad hacia un nicho bestial. En este episodio, Gastón Bachelard y luego Hartmut Rosa sirven de base para la exposición que el profesor e investigador Juan Pablo Pino nos propone como una vía para acercarnos, no sin riesgo, al animal indisponible. El animal indisponible. El primer uso técnico de la palabra resonancia en el contexto de las teorías de la recepción literaria tiene lugar por parte de Gastón Bachelard en sus meditaciones sobre la imaginación poética. A Bachelard le interesaba explicar la razón por la cual ciertas imágenes poéticas, sin un asiento claro en la percepción del mundo empírico, irrumpían con regularidad en los psiquismos imaginantes de poetas y escritores a lo largo de diferentes épocas y geografías, como si preexistiesen patrones de creación en una suerte de mundo psíquico común rebelde a la experiencia de los sentidos. Bachelard pensaba en figuraciones como la de la redondez del ser, las aguas sobre las que se levantan los edificios, los universos en miniatura. Al mismo tiempo, le interesaba describir lo que ocurría con quien leía esas imágenes, esto es, le interesaba dar cuenta de la variación anímica e incluso fisiológica experimentada por el espectador de la imagen en el momento en que se siente alcanzado por un verso o en general por una combinación afortunada de palabras. El epistemólogo francés apeló en este contexto a la diferencia entre resonancia y repercusión. La resonancia es deficitaria respecto de la repercusión en cuanto a impacto. Resonancia es la simple familiaridad de una imagen poética que nos complace o inquieta a nosotros lectores en virtud de las asociaciones biográficas que puede despertar en nosotros, digamos, la referencia en un poema a una vieja e inquietante medianoche que nos recuerda un insomnio reciente. Repercusión, en cambio, es la sacudida que experimentamos cuando algo muy profundo en nosotros se remueve y nos electriza con descargas tanto de gozo como de turbación. Digamos, la misma medianoche que ahora activa el miedo visceral al caos primigenio. Este fondo, para seguir con la metáfora espacial, es llamado el dominio de lo inmemorial o de la primitividad, y viene constituido ya no por la biografía individual y su correspondiente inconsciente personal de tipo freudiano, sino por herencias previas, huellas ancestrales filogenéticas, cuya fuente es más bien el inconsciente colectivo fantaseado por Carl Gustav Jung. La imagen poética que nos despierta arquetipos dormidos, la imagen poética que, para acudir al célebre pasaje de Kafka, opera como un hachazo en el océano helado de nuestro interior, es entonces la que retumba, no la que resuena. Hoy en día, en el ámbito de la experiencia estética, resonancia se emplea en otro sentido. El concepto de resonancia lo propone el filósofo alemán Hartmut Rosa en el seno de su Sociología Crítica de la Vida Buena para designar una manera específica de relación del sujeto con el mundo opuesta al modo de la alienación. Resonancia es un vínculo en el que los polos en contacto se vivifican y transforman recíprocamente mediante un encuentro dialogal en términos de intercambio fecundo, incidencia de la propia voz y apertura a la voz del otro o de lo otro. Algunos ejemplos de experiencias resonantes son el entusiasmo de la acción colectiva, el sobrecogimiento ante una maravilla natural o ante una obra de arte, el enamoramiento, la alegría de una nueva comprensión o, en fin, la conciencia renovada del propio cuerpo en las prácticas deportivas. Lo opuesto a una relación de resonancia con el mundo es el estado de alienación, una relación de no relación, estado en el que las alteridades se contraponen bajo la bandera de la hostilidad, la sordera, el enmudecimiento o la indiferencia.
Fenómenos extendidos en la actualidad como la depresión psíquica, la desconfianza en los sistemas políticos o la catástrofe ecológica son típicos síntomas de una relación alienada con el mundo. La estructura de la experiencia de resonancia viene dada por 4 momentos. En primer lugar, tenemos el momento de la conmoción o de la afección. Una porción de mundo nos interpela de manera significativa. Hartmut Rosa cita el caso de cuando pasamos de la somnolencia y los bostezos a un vivo interés por lo que se está presenciando, por ejemplo en conferencias, salas de cine o bibliotecas. Las lágrimas son otro caso. El mundo, bajo la forma de piezas musicales, hazañas deportivas, espectáculos naturales, nos conmueve o nos afecta y el cuerpo responde con el llanto, a menudo de modo involuntario. El segundo momento es el de la autoeficacia, vale decir, el de nuestra respuesta activa a aquello que nos interpela. Esto se ilustra a partir de la conocida experiencia de una buena conversación entre 2 personas, la cual no consiste en el monólogo del dialogante 1, que es escuchado con embeleso por el dialogante 2, sino en un intercambio de voces que inciden recíprocamente la una en la otra. Dicha incidencia, si es tal, significa que produce una transformación en los participantes. Este es justo el tercer momento. Dice Hartmut Rosa al respecto: siempre que entramos en resonancia con una persona, un libro, una pieza musical, un paisaje, una idea o un pedazo de madera, nos transformamos en y a través del encuentro, aunque en un grado variable. Respecto a ciertos encuentros decimos que nos convirtieron en otras personas, mientras que otras asimilaciones transformadoras producen un cambio apenas perceptible y quizás solo pasajero de nuestro estado de ánimo. En todo caso, sin embargo, la modificación de la relación con el mundo es un elemento constitutivo de la experiencia de resonancia. Cuando resonamos con el mundo no permanecemos iguales. Las experiencias de resonancia nos transforman y precisamente en esto radica la experiencia de vivacidad. Para que esta transformación se produzca, el sujeto ha de estar lo suficientemente abierto, lo suficientemente poroso, como para que el mundo lo alcance en el sentido de que lo conmueva y lo afecte. Pero para que el cambio no lo diluya en una liquidez sin contornos y lo haga presa fácil de propagandas, modas y fanatismos, el sujeto ha de poseer una medida necesaria de cerramiento y robustez para ejercer agencia y hablar con voz propia, esto es, desplegar su eficacia. El cuarto momento es el de la indisponibilidad. Una experiencia de resonancia es constitutivamente elusiva. No se produce sobre la base de una actitud de control y de dominio y no hay nada que la pueda garantizar. En ese sentido, contraviene la tendencia característica del sujeto moderno, en virtud de la cual se busca tornar el mundo en algo disponible, accesible y alcanzable. Indisponibilidad quiere decir, por un lado, que no hay un método preestablecido que conduzca calculadamente a que entremos en un vínculo de resonancia, y por otro, significa que no podemos predecir qué dirección asumirá la transformación resonante, es decir, no es susceptible de que obedezca a dinámicas planificadas de acumulación e instrumentalización. Forzar inspiraciones, iluminaciones, enamoramientos es entonces tan imposible como anticipar sus consecuencias. Algunas alteridades en relación con las cuales el sujeto moderno puede tener momentos de resonancia y en concreto experimentar su indisponibilidad son las piezas artísticas. En el polo de la producción, los creadores resuenan cuando entran en contacto con una fuerza heterónoma, todavía hoy en día llamada musa, que por lo general tiene las condiciones de una voz fuerte, independiente de los planes y deseos del artista. Los periodos de sequía, pese a grandes esfuerzos y las consabidas búsquedas de tiempos y espacios propicios, denotan por otra parte la condición de indisponible y en ese sentido la condición de ajena a la propia voluntad del escritor, del músico, del pintor. Por el lado de la recepción, abundan los testimonios de lectores y espectadores que afirman haber salido transformados sin procurarlo después de exponerse a una pieza. Rilke inmortalizó el fenómeno en las líneas de El torso de Apolo arcaico. La novela Stoner de John Williams, a su turno, es una ficción a propósito de otro soneto, esta vez de Shakespeare, y de cómo un joven estudiante que lo escucha en una clase de relleno termina cambiando su carrera de agronomía y en general su plan de vida. De modo semejante a como ocurre con quien crea, para el receptor el encuentro con la obra también es indisponible. Por mucho que dispongamos de las mejores condiciones de lectura o por mucho dinero que invirtamos en el tiquete para el concierto, nada garantiza que la pieza o el espectáculo en efecto nos alcance, nos diga algo. Y cuando ocurre, por ejemplo con una pieza musical predilecta, es claro que no la podemos someter a la exigencia de la repetición resonante, porque tarde o temprano la pieza nos fatigará. A la luz de lo anterior,
me interesaría resaltar la posibilidad de que en la experiencia estética entremos en un modo de relación con la alteridad del mundo en el que se salvaguarde su indisponibilidad. Existen muchas maneras de resignificar la experiencia estética. Hay acentos más políticos que esteticistas, hay usos más privados que universalistas, hay operaciones más archivísticas que de coyuntura. Me gustaría, entre todas las opciones, llamar la atención sobre el hecho de que en la exposición a la obra, el receptor ingrese a un espacio relacional en el que las cosas ganen presencia pero sin tornarse sin más disponibles. Se revelen, para decirlo tanto con la B pequeña como con la B larga. Tomemos como medida de alteridad la animalidad y sirvámonos de un ejemplo tratado hace ya unos años por Werner Herzog en el documental Grizzly Man de 2005. Grizzly Man cuenta la historia de Timothy Treadwell, un ecologista norteamericano que pasó 13 temporadas en una reserva natural en Alaska entre mediados de los 90 y comienzos de los 2000 y que asumió como causa propia la defensa de los osos grizzly, osos que a su juicio se encontraban en peligro de extinción. Timothy Treadwell reunió una cantidad considerable de material fílmico de sus veranos en Alaska. El documental de Herzog se compone en gran medida de las extraordinarias secuencias que grabó Treadwell en sus viajes. En algunas imágenes incluso se lo puede ver tocando a los osos, animales que, detalle no menor, son conocidos por sus ataques letales a otros mamíferos y a simios como el Homo sapiens. No en vano quizás Linneo apellidó a esta subespecie de oso pardo horribilis. Las autoridades advirtieron varias veces a Treadwell de los peligros de sus acampadas en la región, así como de sus acercamientos físicos a los osos. Y de hecho, en la última temporada que él pasa en la reserva de Alaska, ocurre que un oso grizzly lo ataca, lo mata y se lo come, a él y a la novia, una mujer con quien Treadwell normalmente viajaba. El documental reproduce escenas grabadas minutos antes del ataque, en las que Treadwell mismo dice que algo en el aire le hace sentir cierto nerviosismo. La cámara que usaba la pareja no alcanza a filmar el ataque, pues las víctimas no tuvieron ocasión de quitar el cubrelentes cuando el oso llegó, pero sí grabó los gritos de Treadwell y de la novia mientras el oso los devoraba. Antes de contar qué hace Herzog con el material sonoro de los gritos del horror, quisiera establecer una analogía entre la relación de Treadwell con los osos y el modo como se relaciona con el mundo el sujeto que quiere poner todo a disposición y traerlo al ámbito de lo familiar, conocido y manipulable. La ibris de quien domestica tiene como una de sus consecuencias la simplificación de las alteridades y el enmudecimiento de las relaciones. El antropólogo Sven Håkansson, entrevistado en el documental en calidad de director del Museo Alutiiq en la isla alasqueña de Kodiak, dice lo siguiente: para mí se trató de la absoluta falta de respeto por el oso, algo que causó más perjuicios que beneficios, pues si los osos se habitúan a los seres humanos creerán que los osos son inofensivos. Donde yo crecí, los osos nos evitaban y nosotros evitábamos a los osos. Desde la perspectiva de mi cultura, Timothy Treadwell cruzó una frontera en la que vivimos desde hace 7000 años. No es una frontera fija, es una frontera desconocida, pero sabemos que si la traspasamos, tenemos que pagar un precio por ello. El precio del irrespeto en este caso fue tan destructivo como simple: la regresiva inmersión en la banalidad de la cadena alimenticia. Con su documental, Herzog mismo, no propiamente el más sedentario, nos muestra una relación alternativa sin invitar al desentendimiento de las cosas o la reclusión en las propias burbujas. Evitar al oso sí, pero sin abstenerse por completo de observarlo. En efecto, el momento más interesante del documental de Herzog ocurre cuando se menciona la existencia de la grabación de los gritos. La cinta quedó en poder de la mejor amiga de Treadwell y hasta el momento ella, por razones adivinables, no se ha atrevido a escuchar la grabación. Herzog en la entrevista se sienta frente a ella, se pone los audífonos para escuchar la grabación y se hace filmar entre tanto por su camarógrafo. Los espectadores de este lado de la pared no vimos nada, solo vemos a Herzog en el momento de la escucha, pero no vemos su rostro, pues está de espaldas, y ni siquiera vemos sus espaldas, pues el camarógrafo se concentra más bien en cómo la amiga de Timothy mira a Herzog escuchar. Se trata de un momento escalofriante, al mismo tiempo altamente artificial, donde como espectadores asistimos a una multiplicación de mediaciones. No oímos los gritos, vemos a alguien que los está oyendo, no vemos del todo a ese alguien, vemos más bien el rostro de quien está frente a él.
Mediaciones gracias a las cuales se nos hace sensible y al mismo tiempo se nos hurta la experiencia de la animalidad. Es a mi juicio un gran juego de escenificación de la indisponibilidad. Los gritos no nos son audibles, pero no nos dejan indiferentes. En contraste, basta con oír en YouTube los supuestos alaridos auténticos para experimentar de nuevo la banalidad de lo crudo. Herzog, pues, nos expone a una resonancia muy parecida a la repercusión bachelardiana, en la que asistimos de manera muy sofisticada a la primitividad del animal. Es todo un relieve de la mediación artística, de la experiencia estética, algo que nos vitaliza sin devorarnos, o, como dice Alice Munro, algo que nos muestra un secreto, el secreto de un personaje ficticio, sin revelarlo. El caso Treadwell señala la pertinencia del vínculo entre la experiencia resonante, la liberación y el devenir bestial. Además, sugiere un paralelo con el caso Bermudo que intentamos comprender en esta investigación. La misteriosa desaparición del segundo deja un rastro sonoro que el viento dispersará con escepticismo. Io, ya, ia, io, ia, ya, eu, ya,